Bendiciones, mi gente. Bienvenido a otro capítulo más del Mundo Espiritual con los pies en la tierra. Está con nosotros el maestro Alejandro Santo Payano y el doctor Joel González, maestro teólogo de la iglesia Tabernáculo de Adoración que pastorea el apóstol Santiago Ponciano. Ellos estarán presentándose y saludando a esta bella audiencia. Dios le bendiga a cada uno de ustedes, así como mi nombre ha sido mencionado, Alejandro Santos, siervo de Cristo, Iglesia de Dios, pastoreada por el Evangelio Justo, maestro por la misericordia del Señor y evangelista para la gloria y honra de Cristo. Bienvenido, soy el doctor Joel González y tenemos un tema fascinante. De hecho, creo que tenemos que poner los pies sobre la tierra para liberar los principios que el Espíritu Santo nos trae en este día. Pero antes quisiera orar para que el Espíritu Santo de Dios, que es el protagonista y quien patrocina esta plataforma, nos visite. Amén. Padre de la gloria, Padre, que cada palabra que salga de nuestros labios sea palabra tuya, palabra de poder, palabra de autoridad. Abre los entendimientos, sensibiliza nuestros corazones, Rey de gloria, para que tu palabra sea predicada, difundida, proclamada, pero para que toda la gloria sea tuya. Gracias a Dios. Alguien tiene que decir amén a eso. Amén, gloria a Jesús. Aleluya. Quiero hacer una introducción a propósito del tema de hoy. Cuando Dios habla. Por eso el apóstol Pablo dice que la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Hay un mecanismo interesante. El cerebro no oye sonido. El cerebro interpreta lo que escucha. Eso es algo que nosotros tenemos que poner a modo de introducción, porque el sonido no trae significado adherido. El cerebro es quien lo decodifica. En el ámbito espiritual, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, fíjese cómo el Espíritu Santo de Dios que está dentro de nosotros activa y libera principios que son espirituales. Una persona que no tenga el Espíritu Santo de Dios, aunque sea coherente, sea educado, tenga una comprensión de decodificar un texto, un párrafo, puede interpretar libros de historia, pero en lo absoluto va a interpretar lo que la Biblia nos enseña a través del Espíritu Santo. Correcto, eso es así. Así que en lo natural, el oído capta, el nervio transmite, el cerebro interpreta y la persona responde. Esa es la dinámica. La palabra es sonido. El Espíritu de Dios, cuando se libera una palabra, lo que hace es que activa en nosotros. Por eso usted ve en ocasiones, Roberto, que cuando alguien predica, esa palabra le toca. Cuando Pablo habla a Timoteo y dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz, tiene vida, y lo que tiene vida crece, cambia, se transforma. El verbo en griego que usa es exhalar. Cuando usted habla a Cristo, Cristo va a su vida. Y cuando usted inhala, no es una palabra que esté inhalando, es el Espíritu Santo de Dios. Esto es poderoso porque la palabra de Dios es poderosísima. Amén. Impacta, trastorna, quiebra, y por eso usted ve que cuando se libera de manera correcta, los principios que están establecidos en ella llegan a la gente. Así que aquí tenemos que diferenciar entonces lo que es el sonido, oír y escuchar, para que podamos definir lo que traemos para este día. Quiero poner rápidamente una ilustración cuando Dios llama al profeta Samuel. Dice la escritura que el niño oyó su nombre, pero no entendía quién hablaba. Primer libro de Samuel, capítulo 3. Y Samuel oía la voz, mas no conocía a Jehová. Así que Samuel tenía en este pasaje una audición, pero en el ámbito espiritual, él no podía interpretar de quién provenía la voz. ¿Y qué nos enseña la escritura? Que tiene que decirle que ponga atención a quién le llama. Y es cuando se activa en él el oído espiritual. Y Samuel puede escuchar a Dios. Exacto. Maestro. Excelente. Ahora, lo que nosotros vamos a tratar es ahora en el Nuevo Testamento. Si es posible escuchar la voz auditiva de parte del Señor. A sabiendas que el Señor es multiforma, habla en diferentes lugares, diferentes maneras,
pero entendemos por la palabra, como estuvimos ahí citando Hebreos 1:1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Ahora en estos tiempos nos habla a través del Hijo o por el Hijo. Sabiendo nosotros entendemos que el Hijo es la palabra. O sea, las palabras bíblicas es las que nos hablan en estos tiempos. Correcto. La pregunta sería, ¿tendremos la capacidad de entender cuando Dios nos habla en estos tiempos audiblemente? ¿Tendrá Dios la necesidad de tener una conversación con un ser humano, así como lo hacía en el Antiguo Testamento? Correcto. Yo entiendo en estos tiempos, ¿por qué? Porque hay muchas preguntas, porque hay muchas personas usadas por el Espíritu Santo y predicadores que siempre dicen, como dice nuestro hermano Roberto, que tienen una conversación con Dios, que le preguntan, Dios me dijo, que yo le dije, que Dios me dijo, que yo le dije. ¿Qué usted dice de eso, hermano Robert? Nosotros vemos, por eso ponemos este tema, que si Dios habla como hablaba en la Biblia, si Dios habla como dijo el maestro Joel, que Dios le habló al profeta Samuel. Samuel, Elí le dijo, está bien. Entonces, la pregunta es que si Dios habla en estos tiempos, como Dios hablaba en aquel tiempo, como Dios hablaba en la Biblia, audiblemente. Entonces, esa es la pregunta que yo tengo para ustedes, porque yo veo personas, como usted acaba de decir, que están predicando y dicen, y yo le pregunté a Dios orando, y Dios me dijo, y yo le dije que no, y él me dijo que sí, y yo dije, bueno, pero esta gente tienen una conversación con Dios que ni Moisés. ¿Entiende? Entonces, lo que queremos saber es, si Dios habla audiblemente, no que si Dios me llama, que si Dios me hizo un sueño, que si Dios habla audiblemente como Dios le hablaba a Moisés y Dios le habló a Samuel. Es una muy buena pregunta. Pero antes de responder, quiero definir cuáles son las manifestaciones de cómo Dios nos habla. La Biblia nos enseña que hay una revelación de carácter general. Salmo 19, versículos a la altura del 1 al 4 declaran y dicen, los cielos cuentan la gloria de Dios y el fundamento anuncia las obras de sus manos. En esa misma línea de pensamiento, el apóstol Pablo, cuando se dirige a los romanos, en el capítulo 1, versículos 19 y 20, puede ir luego allí y me entenderá. Él dice que todo lo que ha sido creado habla de una creación. De manera que Dios nos habla a través de la creación. No es un secreto, no es algo que está escondido, porque la expansión del universo fue creado por el Eterno. Y creo que nadie tiene que tener duda al respecto. Y aquí hay un código espiritual para nosotros. Quien niega la voz escrita de Dios está negando todo lo que Dios ha hecho en su naturaleza. Exacto. Así que hay una postura también en escuchar. Quien se niega a escuchar la voz de Dios, obviamente no va a escuchar a Dios hablar, porque Dios puede hablarnos de muchas maneras. Una de las maneras donde más nos enseña la Escritura es a través de ella misma. Cuando vamos a la Escritura, Dios nos habla a través de su palabra. Pero también, como vemos en el Nuevo Pacto, Pablo nos enseña que Dios usa a hombres y mujeres para que hablen de parte de Él. Usa a lo humano para que lo divino, lo trascendente, se transmita a todo mundo. Porque ya Dios no habla a través de la creación, ya quizás no habla de manera audible como habló a los patriarcas. ¿Cómo? Y posiblemente... Espérate. Entonces Dios no habla audiblemente como Dios le habló a Moisés. Bueno, yo creo en la revelación. No, por la Biblia, porque... Yo creo, particularmente, estoy absolutamente convencido que Dios nos habla a través de su Escritura. Y Dios puede manifestarse a nosotros y nos puede mandar una palabra a través de usted. Amén, claro. Me habla a través de la predicación. El problema de hoy es el siguiente, que la palabra de Dios es viva, es eficaz. Y lo que conocemos como el sermón. La palabra sermón significa que yo voy a establecer en mi discurso algo que te va a molestar. Ay, yo te dije a ti que Joel iba a dar palo. Yo quiero que tú me dejes unos minutos para liberar esto. Dale.
Es penoso ver en las redes sociales que dos mozalbetes toman una plataforma, Un micrófono. un micrófono y empiezan a insultar a hombres del estirpe y la talla del pastor Ezequiel Molina. Difaman sin ningún tipo de formación y criterio. Ni argumento. Y eso es inaceptable. Amén. La iglesia no puede aceptar eso. Amén. A mí me molesta ver un predicador que toma el púlpito para hacer chistes. La palabra de Dios no es para hacer chistes. Bueno. Es para edificar. Me molesta ver un predicador que quiere acomodar su predicación en el sermón y el pasaje que establece la Biblia. Y es el pasaje que establece la Biblia que tiene que acomodar su sermón. Me molesta ver en el día de hoy cómo predicadores con motivación tienen que dejar una motivación para que los creyentes vengan buscando más motivación los domingos. La Biblia nos enseña que es para confrontarnos. Amén. Así es. Y si no, pregúntale a Nehemías. El libro de Nehemías nos enseña que Esdras es quien se le asigna la lectura. Y cuando Esdras está leyendo, está confrontando al pueblo de Israel. Allí no hubo adoración. Allí el pueblo, en vez de adorar, lloró, porque la palabra de Dios lo transformó. Lo confrontó. Y eso tiene que servirnos de mucho, porque Pablo dice que nosotros, como hombres y mujeres que llevamos el evangelio, estamos predicando su palabra y a través de ella se expande para que la gente escuche a Dios a través de nosotros. La pregunta que yo le dejo a ustedes dos, ministros de Dios: ¿cómo nosotros podemos hablar de parte de Dios si su palabra no es predicada adecuadamente? Amén. Claro. Así es. Bueno, Quiero integrar algo escúchame. Está más que claro, para mí, claro, vamos a ver para ti, Alejandro, está más que claro que Dios habla a través de su palabra. Yo creo que Dios habla a través de su palabra y a través del Espíritu Santo, que es el que nos dejó Dios, que nos guía a toda justicia y a toda verdad. El Espíritu Santo, cuando uno tenemos una relación con el Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo nos va a guiar, nos va a hablar, todo eso. Pero la pregunta que era que si Dios habla audiblemente en estos tiempos. Para el doctor Joel González, él entiende de que audiblemente Dios no habla, de que Dios habla a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Pero ahora, yo quiero saber cuál es tu postura. Tú como evangelista, nosotros somos evangelistas y vemos muchos evangelistas, muchos predicadores diciendo que Dios me dijo, y personas que me han dicho a mí que han escuchado la voz de Dios audible. Entonces yo quiero que tú me digas bíblicamente, porque aquí no estamos adivinando ni haciendo cuentos de viejas, aquí es con la Biblia aquí, con la Biblia aquí, con la Biblia aquí. Bíblicamente yo quiero que tú me expliques si Dios habla, si tú entiendes o nos puedes explicar por la Biblia si Dios habla audiblemente en estos tiempos. Porque, ¿qué vamos a hacer con aquellas personas que se suben a un altar a decir Dios me dijo y yo le dije y Dios me dijo y yo le dije? Como te decía anteriormente, como estábamos comentando en el día de anoche, yo entiendo que Dios habla a través de la palabra en estos tiempos. Ahora, como Dios es totalmente que no tienes límite, Eso verá. como a mí, personal, estoy hablando de algo personal, no lo dice la Biblia, algo personal. Porque Dios puede tratar directamente personal con alguien. Yo escuché la voz de Dios llamándome por mi nombre. Llamar por el nombre no es tener una conversación con Él como hoy se ha plantado. Por ende, no entendemos cómo las administraciones de hoy simplemente van para beneficio del oyente. Dios me dijo que te hace esto. Dios me dijo que te hace otro. Cuando tú vas a la Biblia, encuentra lo contrario. Claro. Yo entiendo personal, no lo dice la Biblia, personalmente, que Dios puede tener una relación y llamarte un día por tu nombre, diría yo. No lo dice la palabra. Pero conforme a la Biblia, entendemos que por la palabra es más que necesario. Te lo voy a demostrar ahora. Cuando usted va a los Hechos, ya la iglesia primitiva, la iglesia del Nuevo Testamento, empiezan los Hechos. Usted ve un acontecimiento bastante conocido, que es donde Pedro estaba orando, estaba en la azotea, donde Cornelio lo manda a buscar. La pregunta es, ¿por qué Dios utilizó un ángel y no el Espíritu Santo o su voz audible para hablar con Cornelio directamente?
¿Por qué Dios envió directamente a un ángel para que le dijera, ve allí donde Pedro, manda a buscarlo, que él te dirá lo que hay que hacer? Lo primero que tenemos que entender era que este hombre de Cornelio era un oficial que no pertenecía al pueblo de Israel. Correcto. Número 2, el Espíritu Santo no moraba en él para darle la identidad que se necesitaba. Pertenecía a una región que no era del pueblo de Israel. Por ende, Dios no iba a aparecerle ni hablarle. Dios envió un ángel. Ahora, cuando Pedro está en la azotea, dice una voz audible en el Nuevo Testamento, donde le dice, mata y come. Mata y come. Sí, mata y come. O sea, se escuchó una voz donde Correcto. le daba una orden y tuvo una conversación literal. No, pero que tú sabes que... Pero él dice, mata y come porque lo que yo limpié no lo llama inmundo. ¿Por qué? Porque cuando... Y Dios nos enseña aquí a través de esa palabra que cada vez que Dios hablaba a su pueblo de Israel era para una reprensión, para Correcto. un mandato o para una enseñanza. Esa era la exhortación de los profetas. Exacto. Entonces ahora, como dice nuestro hermano, ¿por qué tenemos la mayoría de predicadores de estos tiempos? La mayoría, tenga renombre, no tenga renombre, tenga arrastre. ¿Por qué siempre usan la frase, Dios me dijo, Dios te dice, cuando los que dicen que está divorciado de lo que está escrito? Porque, escúchame, que eso me interrumpa. El problema no es la palabra Dios me dijo, porque Dios me dijo yo la puedo familiarizar con que habló a mi espíritu, con que el Espíritu Santo se comunicó conmigo a través de mi espíritu, con que Dios me puso un pensamiento. Yo puedo utilizar el Dios me dijo con eso. El problema es que hay gente que dicen que han escuchado la voz de Dios audible y la interpretación, la Biblia no es de interpretación personal. El hecho de que Dios me hable a mí, el hecho de que Dios me hable a mí audiblemente y la Biblia no lo diga y no lo revele, no lo especifique de que Dios habla en estos tiempos audiblemente, porque Dios me hable a mí, yo no puedo salir a decir por ahí Dios habla, no es que la Biblia no es de interpretación personal. Excelente. Aquí nosotros tenemos todito la Biblia y si Dios habla tenemos que buscarlo por la Biblia, no es porque tú digas que no, a mí Dios me habló, yo no sé a ti, pero a mí sí. Excelente. Porque por eso es que tenemos gente en los altares diciendo, no, Dios me habló audiblemente, pero ¿cómo tú me puedes decir a mí que Dios te habló audiblemente por la Biblia? Yo no sé a ti, pero a mí Dios sí. Oh, por la Biblia es de interpretación personal. Entonces yo no puedo usar una interpretación personal para yo enseñarle a la gente que Dios hace unas cosas si la Biblia no lo dice. Exacto. Tremendo. Entonces, Miren, en esa misma línea de pensamiento, yo quiero colocar este principio a propósito. Usted menciona ahí al apóstol Pedro, que Pedro declara y dice que la Biblia no es de interpretación privada. Hay un pasaje en Apocalipsis, capítulo 1, versículos a la altura del 10 al 12, que es justamente lo que ustedes dos están planteando. Quiero que me presten sus oídos y su espíritu, y a usted que escucha el sonido de mi voz, atrape lo que la revelación espiritual tiene en este pasaje. Tenemos al apóstol Juan, que está en la isla de Patmos y tiene una revelación. La palabra declara y dice, yo estaba en el espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí. ¿Qué él hizo? Oyó. Una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el único. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi. ¿Qué hizo? Vio. No dice escuchó. No. Dice oí y me volví y vi. Así, no dice me volví para ver el que hablaba. Dice para ver la voz. Y aquí hay un trasfondo espiritual poderoso. Eso es teológicamente explosivo en el ámbito de la teología bíblica. Pregúnteme por qué. ¿Por qué? Porque el orden de la revelación, primero sonido, luego visión. Y la visión que el apóstol Juan está viendo en la isla de Patmos es la voz interna del Espíritu Santo que le está hablando a su espíritu. En consecuencia, confundir lo que el Espíritu te dice con la voz
es la distancia que tenemos que poner. Amén. Porque este pasaje claramente nos demuestra que Juan primero oye, luego se vuelve y ve, pero está en un ámbito profético. Correcto. Aquí hay una visión profética. En la Escritura, la fe viene por el oír la palabra de Dios, pero la transformación ocurre cuando el oído se convierte en una visión interna. Es curioso ver aquí que el sonido despierta y la visión impacta. Esto es trascendente porque Juan oyó una declaración doctrinal: yo soy el alfa y el omega, dice aquí, pero cuando se volvió, no vio letras, vio a Cristo glorificado. Perfecto. Y esto tiene que hablarnos a nosotros, a nuestro espíritu, porque Dios se revela de la manera que Él entienda. Exacto. Amén. Pero yo insisto que la voz nos lleva a su revelación y somos seres espirituales, que el espíritu mismo da voces dentro de nosotros. Perfecto. Y tenemos que escuchar la visión que viene no por el oído, sino por tu espíritu. Correcto. Jesucristo da una pincelada bastante poderosa y es para los que quieren escuchar la voz de Dios a través de su palabra y del Espíritu, la cual nuestro maestro ha estado revelando, y nuestro hermano Roberto. Él dice en Juan 27:28, mis ovejas oyen mi voz y yo la conozco y me siguen. O sea que la característica para usted escuchar la voz de Dios es ser oveja. O sea, cuando tú te conviertes en oveja, la oveja tiene una característica bastante especificaciones de la característica de las ovejas. Yo creo que me lo corten ahí. Dale. Sí, eso Pero tenemos que entender algunas cualidades de las ovejas. Y voy a mencionar algunas, no todas. Lo primero es que las ovejas tienen un ojo que es 360. O sea, no tienen que voltear su cuello para mirar hacia atrás. excelente. Número 2. Las ovejas andan juntas, no por miedo, sino más bien por apoyo mutuo para no perder la línea o el camino trazado a través de su pastor. Y queremos tratar de llegar al conocimiento hoy en usted. Usted que es pastoreada por un pastor, usted que vive congregado con diferentes ovejas, con diferentes aptitudes. Una de las razones más fuertes para usted escuchar la voz de Dios y que Él lo conozca a usted es tratar de llevarse mutuamente junto con tus hermanos. Tener una referencia de alineación y de obediencia en la palabra del Señor. De lo contrario, usted no va a poder entender. Tú sabes algo, escúchame. Tú sabes por qué muchas iglesias en el pasado se dividieron y tuvieron problemas por interpretaciones personales. Así es. La mayoría de los concilios que surgieron de otro concilio fueron por una interpretación personal, porque hubo una persona que dijo, Dios me dijo, y Dios me habló, y Dios me dijo. Entonces, cuando tú me dices a mí que Dios te dijo quién yo soy, para yo revocar eso que Dios te dijo, que supuestamente tú dices que Dios te dijo, que Dios te habló. Entonces, por eso es que nosotros venimos con el tema que si Dios en este tiempo habla audiblemente, porque después que vino Cristo, Cristo es la palabra y nos dejó el Espíritu Santo, ahora nosotros vamos a ser guiados por el Espíritu Santo y todo eso. Entonces, mientras nosotros tengamos personas interpretando la Biblia personalmente, vamos a seguir teniendo esos tipos de problemas. Sí, para concluir mi participación, quiero dejar sentado lo siguiente a modo de conclusión. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo es enfático en este punto y nos enseña a través de sus epístolas que la predicación es la manera de escuchar la voz de Dios. Y en efecto, Romanos capítulo 10, versículo 14 al 17. ¿Cómo pues oirán sin haber quien les predique? Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 21. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Pedro nos dice, a propósito que usted citó a Pedro,
en su primera carta que si vamos a predicar, que si vamos a servir, que sea hecho para su gloria. Así es. Así que, primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11, viene a mi espíritu. Y con esto cierro mi participación en este día. Si vas a predicar, que sea ajustado a lo que la bendita y poderosa palabra de Dios nos dice. Porque lo que salga de tu voz es Dios hablando a través de ti. Amén. Dale para que cierre. Usted que es predicador y está anhelando predicar la palabra, trate de afincarse a la palabra y todo que sea filtrado a través de ella. Las experiencias personales son buenas, pero escuche bien cómo es que se llama. Experiencias personales. No le enseñe como doctrina. No lo enseñe como si estuviera en la Biblia. No lo enseñe como si usted estuviera escribiendo otro pasaje más de la Biblia. Enfóquese en la palabra. Así que Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Así es, la Biblia no es de interpretación personal. La Biblia está revelada, la Biblia no hay que buscarle quinta pata al gato, la Biblia ya está revelada, no es de interpretación personal. Si usted cree que Dios habla en estos tiempos, deje su comentario en la caja de comentarios, porque para nosotros es muy importante su comentario. Si no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbase, dele a la campanita para que le sigan llegando más notificaciones y le sigan llegando más videos como este. Esto fue Mundo Espiritual con los pies en la tierra. Demasiado profesional. Sí.